¿Sabes lo que Defontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de Defontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur, para todos, Defontana. Oye, si llevas la gestión de personas en una empresa agrícola, de servicios transitorios o constructora, este video es para ti. Nosotros sabemos lo difícil que es este proceso de pagos por hora. Por eso Senda tiene una nueva funcionalidad. Te presento la nueva actualización de cálculo de remuneraciones por hora. Esta nueva funcionalidad te va a permitir calcular sueldos en modalidad mensual, diaria e incluso por hora, transformando un proceso tedioso en algo rápido y sencillo de hacer. Ahora que sabes esto, ¿qué esperas para contratar Senda Defontana? Hola, ¿cuánto ganas y cuánto te gustaría ganar? Con el nuevo proyecto de ley acerca de la pregunta salarial, muchas dudas surgen con respecto a cómo se debería plantear esta reunión. Hoy quiero compartir contigo 3 tips para poder llevar una reunión exitosa. Número 1. Preparación exhaustiva. Antes de la entrevista de trabajo, revisa detalladamente el currículum del candidato y cualquier otro detalle que sea relevante para esto. Número 2. Escucha activa. La escucha activa te ayudará a comprender mejor las habilidades, experiencias y personalidad del candidato. Número 3. Evalúa habilidades blandas. Además de conocer las habilidades técnicas y la experiencia laboral, es importante que prestes atención a las habilidades blandas del candidato. Ahora, si quieres un consejo entre tú y yo, existe una herramienta que te puede ayudar desde la postulación del candidato hasta el ingreso de este a tu empresa. Esta herramienta se llama Senda y puedes encontrarla en defontana.com. Hey, ¿todavía sigues gestionando tu asistencia así? Con Senda Defontana es mucho más simple. Puedes gestionar la asistencia de tus colaboradores a través de nuestra integración con GeoVictoria, automatizándolo desde cualquier dispositivo. Ya, pues, ¿qué esperas? Contrata Senda en defontana.com. ¿Sabes lo que Defontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de Defontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur, para todos, Defontana. Oye, si llevas la gestión de personas en una empresa agrícola, de servicios transitorios o constructora, este video es para ti. Nosotros sabemos lo difícil que es este proceso de pagos por hora. Por eso Senda tiene una nueva funcionalidad. Te presento la nueva actualización de cálculo de remuneraciones por hora. Esta nueva funcionalidad te va a permitir calcular sueldos en modalidad mensual, diaria e incluso por hora, transformando un proceso tedioso en algo rápido y sencillo de hacer. Ahora que sabes esto, ¿qué esperas para contratar Senda Defontana? Hola, ¿cuánto ganas y cuánto te gustaría ganar?
Con el nuevo proyecto de ley acerca de la pregunta salarial, muchas dudas surgen con respecto a cómo se debería plantear esta reunión. Hoy quiero compartir contigo 3 tips para poder llevar una reunión exitosa. Número 1. Preparación exhaustiva. Antes de la entrevista de trabajo, revisa detalladamente el currículum del candidato y cualquier otro detalle que sea relevante para esto. Número 2. Escucha activa. La escucha activa te ayudará a comprender mejor las habilidades, experiencias y personalidad del candidato. Número 3. Evalúa habilidades blandas. Además de conocer las habilidades técnicas y la experiencia laboral, es importante que prestes atención a las habilidades blandas del candidato. Ahora, si quieres un consejo entre tú y yo, existe una herramienta que te puede ayudar desde la postulación del candidato hasta el ingreso de este a tu empresa. Esta herramienta se llama Senda y puedes encontrarla en defontana.com. Hey, ¿todavía sigues gestionando tu asistencia así? Con Senda de Fontana es mucho más simple. Puedes gestionar la asistencia de tus colaboradores a través de nuestra integración con GeoVictoria, automatizándolo desde cualquier dispositivo. Ya, pues, ¿qué esperas? Contrata Senda en defontana.com. ¿Sabes lo que De Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur, para todos, De Fontana. Oye, si llevas la gestión de personas en una empresa agrícola, de servicios transitorios o constructora, este video es para ti. Nosotros sabemos lo difícil que es este proceso de pago por hora. Por eso Senda tiene una nueva funcionalidad. Te presento la nueva actualización de cálculo de remuneraciones por hora. Esta nueva funcionalidad te va a permitir calcular sueldos en modalidad mensual, diaria e incluso por hora, transformando un proceso tedioso en algo rápido y sencillo de hacer. Ahora que sabes esto, ¿qué esperas para contratar Senda de Fontana? Hola, ¿cuánto ganas y Sabemos que los procesos manuales quitan tiempo. Por eso en De Fontana creamos un software de gestión de personas, una solución digital que simplifica el día a día de tu equipo. Este software te ayuda a centralizar las tareas diarias, como remuneraciones, contrataciones y finiquitos, firma digital, gestor documental, reclutamiento y selección, evaluación de desempeño y mucho más. Si quieres impulsar a tu equipo, De Fontana y su software gestión de personas es la solución. Cotiza tu plan ahora. Sabemos que los procesos manuales quitan tiempo. Por eso en De Fontana creamos un software de gestión de personas, una solución digital que simplifica el día a día de tu equipo. Este software te ayuda a centralizar las tareas diarias, como remuneraciones, contrataciones y finiquitos, firma digital, gestor documental, reclutamiento y selección, evaluación de desempeño y mucho más. Si quieres impulsar a tu equipo, De Fontana y su software gestión de personas es la solución. Cotiza tu plan ahora. Sabemos que los procesos manuales quitan tiempo. Por eso en De Fontana creamos un software de gestión de personas, una solución digital que simplifica el día a día de tu equipo. Este software te ayuda a
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos ya por comenzar lo que es este nuevo webinar sobre el balance de la ley Carín. Ya ha pasado mucho tiempo, o sea, ¿verdad? No tanto tiempo del lanzamiento de esta ley. Y la verdad que es un tema que nos ha traído mucho movimiento a nivel corporativo, a nivel organizacional. Es un tema que nos afecta a todos, las empresas, organizaciones, colaboradores. Y la verdad que ha generado mucho movimiento cada webinar que hemos hecho sobre Ley Carín con el invitado de hoy, que es Fernando Arap, que nos ha guiado en todo esto, en todas estas charlas. Y queremos saludarles primeramente y obviamente que puedan ahí enviarnos sus comentarios. Ya aquellos que llenaron el formulario nos enviaron sus preguntas. Al final de este webinar vamos a responder a cada una de esas dudas. Pero primero que todo, quiero que puedan recibir también en este lugar a Macarena Molina, quien es la Product Manager de nuestro software de gestión de personas. Maca, ¿cómo está ahí? Hola, Exe, ¿bien y tú? Bien, gracias. Qué Oye, bueno. cuéntanos un poquito más o menos de cómo va a ser la dinámica de este webinar. La verdad es que hay muchos inscritos y ya varias personas conectadas. ¿Cómo vamos a ver esto? Sí, bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. La verdad, tal cual comentaba Ezequiel, este es un tema que a pesar de ya llevar un año sobre la palestra, nos sigue generando dudas, sigue costando un poco que las empresas lleven esta ley a la práctica. Es una ley que además también causó al comienzo mucha controversia. Se hablaba de muchas conductas permitidas, no permitidas, de lo que se podía o no se podía hacer a partir del 1 de agosto del año pasado dentro de las empresas. Vamos a estar conversando sobre este tema, sobre este primer año de implementación de la ley Karen con Fernando. Él obviamente es experto en derecho laboral, él nos puede dar este panorama más bien general de cómo las empresas lo están enfrentando hoy día y también de qué desafíos enfrentamos de cara al futuro. Ya la verdad es que desde la experiencia y ahí para un poco darle el pase ya a Fernando que empiece con su exposición. La verdad es que nos ha hecho enfrentarnos a una realidad, la ley Karin, la ley de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, porque si bien eh, no es un tema nuevo, es algo que lamentablemente estaba muy normalizado también dentro de las organizaciones. Ya, por lo tanto, nos ha hecho poner en duda nuestros comportamientos, nos ha hecho poner en duda la forma en la que nos comunicamos, también si es que las decisiones que estamos tomando en torno a las denuncias, ¿cierto? O al proceso de denunciar, están siendo las correctas o no, tiene algunas ambigüedades, así que vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el panorama legal, las buenas prácticas, vamos a responder las preguntas también que nos enviaron desde nuestra audiencia. Ahí para los que se inscribieron a través del formulario les dábamos la posibilidad de enviar sus preguntas acerca de la ley para responder las dudas reales, digamos. Nos hemos visto enfrentados a varios webinars, hay mucha información en internet también sobre esta ley, pero toda apunta normalmente al panorama legal y no a cómo llevarlo en la práctica. Entonces los invitamos a que se mantengan conectados. Con Fernando vamos a poder llevar todas estas preguntas a casos reales, a también poder entender cómo aplica para mi organización y vamos a tratar de responder obviamente la mayor cantidad de preguntas posible y con la mayor claridad posible. Así que, nada, pues bienvenido ahí, Fernando. No sé, ahí, si ya estamos listos Ahí para estamos con partir. Fernando. Aquí Hola. estoy. Hola, ¿cómo están? Oye, muy buenos días. Bueno, gracias Maca y Ezequiel por la presentación, por el pase. Saludar también a todos quienes están conectados hasta ahora de la mañana. Un placer volver a estar con ustedes en este nuevo webinar de Fontana. Hemos hecho ya varios, ¿cierto? Desde el año pasado hasta ahora. Un par de Ley Karin, hicimos algunos por ahí de 40 horas. Así que nada, hemos estado dándole seguimiento durante ya estos últimos par de años, ¿cierto?, a las distintas leyes laborales que, como ustedes saben, se han tomado bastante la agenda de la empresa. Hoy día son las leyes más importantes, las leyes laborales al interior de la empresa, al menos las que más discusión generan, y para los equipos de personas y de recursos humanos han sido también un dolor de cabeza en algunos casos. Así que, nada, agradecer este espacio de conversación al cual me invitan y ojalá poder aclarar las dudas que tengan quienes se conectan hasta ahora. Sí, obvio que sí, ya tenemos como 80 personas, visualizaciones, estamos transmitiendo, así que probablemente el número en un par de minutitos más siga aumentando. Excelente, así que nada, usted me dan el pase y vamos nomás.
y para alcanzar con los tiempos. Ahí está. Excelente, Partamos. ahí vamos. Oiga, Nos como es conectamos nosotros y ahí vamos a estar viendo todo. Dale. Bueno, como es tradicional, vamos a hacer una pequeña presentación que estimo que nos va a demorar unos 20-25 minutos, un poquito de actualización de la ley Karin, para luego, obviamente, generar espacio a lo que muchos esperan, ¿cierto? Que es tan importante como la parte teórica, que son las preguntas y respuestas, ¿cierto? Los casos concretos, los casos prácticos que cada uno o cada una de ustedes pueda estar viviendo hoy día, ¿ya? Antes de entrar al detalle de la ley Karin, quiero primero hacer un panorama un poquito más general, que vamos a terminar obviamente con la ley Karin, respecto de cuáles fueron las leyes laborales que entraron en vigencia el año 2024, el año pasado, y que nos siguen impactándonos este 2025, ¿ya? Como lo decíamos al comienzo, estos últimos 2 años al menos han sido muy, muy intensos en materia de leyes laborales, y por lo tanto los equipos de personas, los equipos de recursos humanos, que me imagino que son la gran mayoría de quienes se conectan a esta hora, ¿cierto?, a este webinar de Fontana, han tenido que aplicar, han tenido que ejecutar al interior de sus organizaciones, ¿cierto? Una ley que tuvimos el año pasado y que quiero mencionar brevemente fue la ley de 40 horas, que todos creíamos que iba a ser la gran ley del año 2024 y la verdad es que no lo fue. La ley de 40 horas, yo siempre lo digo, prácticamente la ley Karin se comió a la ley de 40 horas, cuando todos creíamos que la ley de 40 horas iba a ser la gran ley del 2024, apareció la ley Karin, pero para que hagamos un seguimiento, este año 2025, y lo refuerzo, lo recalco porque me lo preguntan mucho, este año 2025 no hay reducción de jornada de trabajo, ya la reducción de la jornada de trabajo de 45 a 44 horas, como máximo fue el año pasado, el año 2024. Este año 2025 la ley Karin, perdón, la ley de 40 horas no establece ningún cambio y el próximo cambio ya es el próximo año, el año 2026, en el mes de abril, donde la jornada máxima ordinaria de trabajo va a tener que bajar de 44 a 42 horas. Y posteriormente, ya el año 2028, baja a 40 horas. Esto es súper importante porque todavía hay personas que creen que la jornada de 40 horas ya es ahora la obligación y no es así, ¿ya? Efectivamente, ya hay empresas que han bajado la jornada a 40 horas, pero lo han hecho de manera voluntaria. Pues hoy día la obligación legal es un máximo de 44 horas y como ya les dije, el próximo año 2026, en el mes de abril, 42 y en abril 2028, 40. ¿Ya? Eso como contexto para que lo tengamos presente, sin duda, y seguramente cuando nos estemos acercando a la próxima rebaja de jornada, tal vez vamos a hacer un nuevo webinar con De Fontana para explicar esos cambios. La segunda ley que quiero mencionar, antes de entrar ya al detalle de la ley Karin, que también ha sido muy relevante y que de hecho se acaba de aprobar hace poquito, fue la ley de ingreso mínimo mensual, que como ustedes saben entró en vigencia en mayo de este año, a pesar de que lamentablemente nuestros queridos parlamentarios se demoraron bastante, ¿cierto?, en aprobarla. De hecho, esta ley salió publicada hace una semana atrás y por lo tanto el área de personas, el área de recursos humanos, seguramente, y los equipos de Fontana también han tenido que estar sufriendo, ¿cierto?, con la reliquidación de remuneraciones y otros haberes de los meses de mayo y junio. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta nueva ley de ingreso mínimo? Que el sueldo mínimo a partir del mes de mayo de este año sube a 529.000 pesos y el próximo cambio va a ser en enero de 2026, en que va a subir a 539.000 pesos. Ya vamos a tener que ver el próximo año después qué incrementos se realizan. Ya tenemos una pedida de la CUT que ha señalado que espera llegar al año 2029 a más de 1 millón de pesos de ingreso mínimo, lo que equivale a aumentar prácticamente un 100% el sueldo mínimo en los últimos 6 años, lo cual sin duda es una cifra muy, muy importante. No creo que lleguemos a esos montos por lo pronto, pero evidentemente para las empresas, especialmente a las pymes, que los últimos aumentos de salario mínimo le han significado incrementos totales de costos de más de un 20% en los últimos 3 años, sin duda que el salario mínimo y los aumentos del salario mínimo son importantes. ¿Ya? Así que también hago mención a esta ley de salario mínimo porque creo que es importante tenerlo presente. Una tercera ley que entró en vigencia en 2024 y que no ha tenido tanta repercusión mediática, pero es muy importante, es la ley que incorpora nuevos delitos económicos. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque históricamente cuando un empleador, por ejemplo, no pagaba cotizaciones o cuando un empleador subcotizaba, es decir, cotizaba por menos de la remuneración real del trabajador o trabajadora, la sanción era una sanción laboral, básicamente,
que era la que ustedes conocen como nulidad al despido o también comúnmente llamada como ley Bustos, ¿ya? Pero era una sanción laboral. ¿Qué ocurre ahora? A partir de septiembre del año pasado, quedó establecido como delito el no pago de cotizaciones o la subcotización, y por lo tanto hay un delito que es el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, aquel empleador que no paga cotizaciones o subcotiza ya no solo va a tener una sanción laboral, sino que también se va a ver expuesto a una sanción penal. Y eso sabemos que es bastante más complejo, porque además las sanciones penales acarrean o pueden acarrear penas de cárcel, ¿cierto? Penas privativas de libertad, y por tanto estamos en un escenario bastante distinto. La cuarta ley que quiero mencionar brevemente, que entró en vigencia el año pasado, son los cambios a la ley de inclusión. Ya se establecen mejoras en términos de accesibilidad y ajuste necesario, aumento de multas, lo cual me parece razonable. Antes, ¿cierto?, salía más barato pagar la multa que cumplir la ley. Se establece que las donaciones, en caso de cumplimiento alternativo, no pueden ir toda a una sola fundación o proyecto, tiene que diversificarse, bueno, tiene una serie de cosas. Y tal vez lo más contingente y lo que ha sido más controvertido, ¿cierto?, de los cambios a la ley de inclusión es aquella norma que establece que la cuota de personas con discapacidad que deben tener las empresas va a subir del 1 al 2%. Ahora bien, todavía esto no va a subir, ya, porque la propia ley dice que se va a subir del 1 al 2% cuando el 80% de las empresas e instituciones públicas del país cumpla, ¿cierto?, con la ley de inclusión. Y sabemos que hoy día cerca del 25 o 30%, tanto de las empresas públicas o privadas del país, solo cumple con la ley de inclusión. Por lo tanto, estamos muy lejos del 80%. Así que este aumento de cuota del 1 al 2%, objetivamente no creo que ocurra antes de un par de años al menos. Y aquí finalmente llegamos, ¿cierto? Y aquí nos vamos a adentrar, vamos a profundizar a la famosa ley Karin, que entró en vigencia en agosto del año pasado, es decir, ya estamos a un par de semanas de cumplir un año de la ley Karin, ¿cierto?, que fue la gran ley del año 2024, y que solo en los primeros 6 meses de vigencia de la ley, ya hablo de los primeros 6 meses porque es el reporte oficial que tenemos de la Dirección del Trabajo, no ha salido un reporte por los segundos 6 meses, que seguramente obviamente va a salir ahora en agosto cuando se cumpla el año, pero solo en los primeros 6 meses de vigencia de la ley hubo 22.000 denuncias ante la Dirección del Trabajo. Es importante destacar que de estas 22.000 denuncias ante la Dirección del Trabajo, la mayoría, es decir, el 58%, fueron declaradas por la propia Dirección del Trabajo como inadmisibles previos a investigarse. ¿Ya? Para que esto se entienda, no es que la Dirección del Trabajo la haya investigado y la haya rechazado, sino que la Dirección del Trabajo, casi un 60% de las denuncias, es decir, un 58% de ellas, la declaró inadmisible de entrada, previo a investigar. ¿Ya? Estos requisitos de admisibilidad han sido bastante cuestionados porque la ley en ninguna parte señala que pueden declararse denuncias admisible o inadmisible. Ahora, ¿por qué lo está haciendo la Dirección del Trabajo? Y debo reconocer que tiene cierta lógica y cierta coherencia. Porque la Dirección del Trabajo está colapsada. La Dirección del Trabajo y la autoridad del Ministerio del Trabajo no vieron venir claramente la ola de denuncias que iba a traer la ley Karin. Y por lo tanto, establecieron filtros. ¿Cuáles son estos filtros de admisibilidad que la Dirección del Trabajo está aplicando y en virtud de los cuales prácticamente 6 de cada 10 denuncias no están siendo investigadas? Son 3 grandes filtros. El primero, la extemporaneidad, es decir, cuando la denuncia es extemporánea, es fuera de plazo. A juicio de la Dirección del Trabajo, una denuncia es fuera de plazo cuando han transcurrido más de 60 días desde que los hechos ocurren. Es decir, ocurre el hecho de acoso o de violencia, yo dejo pasar más de 60 días y recién voy a denunciar, la Dirección del Trabajo me dice, no, esto es extemporáneo, usted está fuera de plazo porque pasaron más de 60 días. Primer requisito de admisibilidad. Segundo requisito de admisibilidad que está aplicando la Dirección del Trabajo, que no haya relación laboral vigente. Es decir, yo trabajador renuncié a la empresa o me echaron o ya no sigo trabajando y voy a la empresa a denunciar ley Karin o a la Dirección del Trabajo a denunciar ley Karin. ¿Qué está diciendo la Dirección del Trabajo? No. Si usted ya no tiene relación laboral vigente con su empleador, usted no puede venir a reclamar a la Dirección del Trabajo, sino que tiene que ir directo a tribunales. Segundo requisito de admisibilidad. Y el tercer requisito de admisibilidad es que cuando a juicio de la Dirección del Trabajo, los hechos que se denuncian no revisten caracteres de ley Karin. Es decir,
no son hechos constitutivos de ley Carin. Yo denuncio hechos que no tienen que ver con temas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. ¿Ya? Estos son los 3 grandes requisitos de admisibilidad por los cuales la Dirección del Trabajo, del total de 22.000 denuncias que recibió, prácticamente el 60% no lo investigó y la declaró inadmisible de entrada. Ahora bien, si hacemos un pequeño zoom, ¿cierto?, a estas 22.000 denuncias, vemos que la gran mayoría, es decir, el 70% de las denuncias fueron realizadas por mujeres y un 30% fueron realizadas por hombres. Por lo tanto, la gran mayoría de quienes denuncian son mujeres. Esto era bastante predecible que iba a ser así. Si uno mira los motivos de la denuncia, la gran mayoría, casi el 90%, es decir, casi 9 de cada 10 denuncias, en concreto el 87%, son por acoso laboral. Es decir, hoy día la gran mayoría de las denuncias de ley Carin son por acoso laboral, un porcentaje menor, el 7%, son por acoso sexual y solo un 5% son por violencia en el trabajo. Por lo tanto, podemos ver que el acoso laboral es quien se roba la película en términos de materia que se denuncia y seguido muy de lejos por el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Ojo que estos son datos del sector privado. En el sector público, el primer lugar lo sigue teniendo el acoso laboral, también con un porcentaje altísimo, más del 80%, pero el segundo lugar no es la denuncia de acoso sexual, sino que son las denuncias de violencia en el trabajo. Y los casos de acoso sexual van en tercer lugar, es decir, son menos. Algunos se preguntarán por qué en el sector público hay más casos de violencia en el trabajo que de acoso sexual, y la respuesta es bastante, ¿cierto?, evidente, ¿cierto?, en la práctica, porque lamentablemente los funcionarios públicos muchas veces, en algunas instituciones del país, se ven expuestos a muchos casos de violencia por parte de terceros. Estoy pensando en los funcionarios del SAMU, del CEFAM, ¿cierto?, de algunos hospitales que uno ve muchas veces, ¿cierto?, en las noticias, como los familiares, incluso a veces de personas detenidas, van, los agreden, etc. Y eso pasa lamentablemente en muchas instituciones públicas, hoy pasa también en las escuelas municipales. Hoy día hemos visto en nuestro país cómo lamentablemente no hay respeto por muchas cosas, ¿cierto? Pero entre ellos no hay respeto hoy día por los profesores, y uno no se sorprende hoy día cuando ve que alumnos o incluso apoderados van y agreden a los profesores, ¿cierto?, de las escuelas, de los colegios. Esos son casos, evidentemente, también de ley Carin por violencia en el trabajo, ¿ya? Y eso en el sector público se da bastante más que en el sector privado. Y en tercer lugar, si distinguimos por tamaño de empresa, vemos que la gran mayoría de las denuncias, es decir, 50%, son en la grande empresa, ¿ya? Un porcentaje menor en la micro y la pequeña, ¿cierto?, un 29%, y la mediana empresa, ¿cierto?, es la que menos denuncias tiene, solo un 18%. Esto hizo también que los planes de la Dirección del Trabajo y del Ministerio colapsaran en términos de cantidad de denuncias. Yo lo he conversado con gente en la Dirección del Trabajo y ellos nunca esperaban que la mayor cantidad de denuncias fueran de las grandes empresas, precisamente porque las grandes empresas son quienes tienen protocolos de prevención, reglamentos internos, se supone que mejores prácticas y temas de cultura organizacional, y por lo tanto nunca se pensó que la gran cantidad de denuncias iba a venir de la gran empresa, sino que se pensaba que iba a ser de las pymes, ¿ya?, de las micros, pequeñas, medianas empresas. Y además ocurrió otro hecho. Se pensó cuando esto se esbozó por parte, ¿cierto?, de las actuales autoridades, que la gran empresa, cuando recibieran una denuncia, en su gran mayoría iba a optar por investigar de manera interna. Y lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. Las empresas, y la gran empresa también, están optando por derivar a la Dirección del Trabajo todas las denuncias. Y en esto hay bastante responsabilidad, creo, de la propia Dirección del Trabajo, que puso bastantes palitos para que las empresas investigaran, y además sacaron un reglamento en su momento por parte del Ministerio que obligaba, por ejemplo, a que todas las denuncias que se realizaran contra gerentes fueran todas a la Dirección del Trabajo. Entonces aquí, lamentablemente, la Dirección del Trabajo se estableció distintos requisitos que en la práctica hacen que prácticamente todo haya que derivárselo a ellos, o mucho, y la Dirección del Trabajo, lamentablemente, no estaba preparada para absorber esta gran cantidad de denuncias. Los pobres funcionarios de Dirección del Trabajo hoy día están bastante colapsados, no dan abasto, se les exige porque es evidente que hay plazos que hay que cumplir, pero lamentablemente no recibieron los recursos, ni la mayor cantidad, ni dotación de funcionarios para hacerse cargo de esto, y por eso
que esta ley, que yo siempre he dicho que creo que es una buena ley, yo soy un defensor de la ley Carin como concepto. De hecho, en su momento, como subsecretario del Trabajo, me tocó aprobar en la OIT, en Ginebra, el convenio 190 de la OIT, que da lugar a la ley Carin. La ley Carin nace de la aprobación de Chile del convenio 190 de la OIT, que Chile realizó el año 2019. Por tanto, creo en este concepto, pero creo que la implementación de la norma no ha sido todo lo correcta, y por eso que hemos visto los colapsos que hay y las demoras que está teniendo la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, hay casos que se está demorando entre 4 y 5 meses en resolver una denuncia que deberá demorarse solo 30 días por mandato legal. Vamos un poco a los informes de la Dirección del Trabajo para hacer esta actualización a este primer año, ¿cierto? Vemos que las regiones con mayor número de denuncias son la región metropolitana, claramente casi un 30% del total de denuncias está en la región metropolitana. La quinta región con casi un 15% y la novena región, ¿cierto? La región de Araucanía con un poco más de un 7%. Es decir, si vemos las denuncias, prácticamente el 50% de las denuncias se distribuye entre la región metropolitana, la quinta y la novena. Si vemos los sectores económicos con mayor número de denuncias, tenemos que el sector comercio es el que tiene el mayor número de denuncias, con casi un 20%, seguido el sector enseñanza, ¿cierto? Dábamos un par de ejemplos hace rato de casos de acoso y violencia en el trabajo en el sector enseñanza. El sector enseñanza tiene un 13,5% total de denuncias de la ley Carin, seguida de la actividad de servicio administrativo y de apoyo, con un 12%, y el sector de actividad de alojamiento y servicio comida, o sea, hotelería, restaurantes, también tienen un porcentaje de denuncia importante, ¿ya? Y respecto a las empresas, vemos que la mayor cantidad de denuncias también viene de las grandes empresas, seguida de la mediana, la pequeña, etcétera, ¿ya? Así que datos importantes respecto de lo que ha sido este primer año de aplicación de la ley Carin. Respecto a los dictámenes, la Dirección del Trabajo ha emitido algunos dictámenes respecto de esta ley. El primer dictamen, ¿cierto?, fueron dictámenes del año pasado, uno del mes de junio y otro del mes de julio, ¿cierto? El primer dictamen, que es el dictamen del mes de junio, básicamente un dictamen interpretativo de la ley, que aborda la ley, ¿cierto?, y su sentido y alcance. El segundo dictamen, que es el del mes de julio, fue un dictamen que se hizo una respuesta de la CPC, donde se establece, entre otras cosas, que el investigador debe ser la empresa. O sea, la empresa, cuando investiga la empresa, tiene que investigar la propia empresa, pero que puede externalizar en externos, ¿cierto?, valga la redundancia, la investigación. Por ejemplo, un abogado. Ya hay muchas empresas que externalizan eso. Nosotros acá en la oficina nos toca investigar muchas denuncias de ley Carin, pero para que el externo, por ejemplo, el consultor, el abogado, el estudio jurídico, pueda investigar esta denuncia de ley Carin, debe cumplirse dos requisitos. Primero, que esté en el reglamento interno, y segundo, que tiene que ser en conjunto con la empresa. No es que yo externalizo la investigación como empresa y me olvido. La empresa tiene que participar en la investigación también en conjunto con este tercero, ¿ya? Además, establece que las denuncias no pueden ser anónimas, lo cual me parece también que es una buena noticia. Por lo tanto, las denuncias tienen que ser, ¿cierto?, con nombre y apellido. Lo que no quita que sean confidenciales. Una cosa es que sea anónima y otra que sea confidencial. No pueden ser anónimas, pero sí pueden ser confidenciales. Posteriormente salieron un par de dictámenes hace poquito tiempo atrás, hace un mes atrás, un poquito más de un mes, que fueron dos dictámenes que salieron el pasado día 3 de junio, ¿cierto? Que señalan lo siguiente. El primer dictamen, que es el 385-9, señala que para investigar una denuncia o para investigar por ley Carin, tiene que haber una denuncia. Es decir, se señala que no procede la investigación de oficio. ¿A qué me refiero con investigación de oficio? La investigación de oficio es cuando la empresa decide, aun cuando no haya denuncia, investigar un hecho, ¿ya? Y por tanto, este dictamen lo que dice es, para investigar un hecho de ley Carin, tiene que haber una denuncia previa de un trabajador. No obstante, este dictamen es bastante contradictorio, porque posteriormente dice que, y voy a leer textual, dice: lo anterior, sin perjuicio de que el empleador, de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Es decir, el dictamen nos dice, no procede la investigación de oficio, es decir, tiene que haber una denuncia para investigar, pero no obstante esto, el empleador tiene responsabilidad del artículo 184. Ustedes saben que el artículo 184 es el que obliga a las empresas a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Entonces, yo me pregunto,
¿Qué pasa si yo, empleador, veo que hay un trabajador o una trabajadora que la están acosando y ella no denuncia? Yo no puedo hacer nada porque el dictamen dice que no puedo investigar de oficio, o tengo que investigar igual en virtud de mi responsabilidad por el artículo 184, ¿ya? Como pueden ver, el dictamen es bastante contradictorio, es un dictamen que lleva recién un mes, no hemos sabido todavía más opinión del mismo, pero personalmente creo que si un empleador ve que hay un hecho de acoso, de violencia contra un trabajador, aun cuando no haya una denuncia, igual tiene por su obligación de protección de la vida y salud de sus trabajadores en virtud de este artículo 184, tiene el deber de investigar. ¿Ya? El segundo dictamen que salió ese mismo día, 3 de junio, que es el dictamen 386/10, es un dictamen bastante más claro y que me parece muy correcto, lo comparto plenamente, que señala que no se va a suspender el periodo de investigación por la presentación de licencias médicas o porque el trabajador o trabajadora esté de vacaciones. Es decir, si un trabajador denuncia un hecho de ley Carin, y ya sea que el trabajador víctima o el victimario presenta licencia médica, no se va a suspender el plazo de 30 días para investigar. Porque de lo contrario, si una de las partes presenta licencia médica y la investigación se suspende, podríamos tener durante semanas o incluso meses la investigación suspendida. Entonces, este dictamen dice, no, el plazo de 30 días es perentorio, tiene que cumplirse, por lo tanto, si alguien presenta licencia médica, no se suspende. Ahora, ¿qué aconsejo yo desde lo práctico? Que si, por ejemplo, el trabajador que fue acusado de acoso presenta licencia médica, yo sugiero comunicarse igualmente con él y darle la opción voluntaria de declarar, ¿ya? Obviamente, si está con licencia médica no se le puede obligar a prestar declaración, pero sí manifestarle que la declaración, él tiene voluntariamente el derecho a hacerla, porque el plazo de investigación es un plazo fatal y, por lo tanto, tiene que cumplirse dentro de un periodo de tiempo determinado, que es el que señala la ley, que, como ya dije, es un periodo de 30 días. Como ya dijimos, además, la Dirección del Trabajo está demorando bastante en resolver, ¿cierto?, los casos que se le han hecho llegar. Y de hecho han habido ya algunos recursos de protección, y aquí traigo uno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de hace poquito tiempo atrás, el 12 de junio, es decir, hace menos de un mes, que obliga la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la Dirección del Trabajo a investigar una denuncia y señala que la Dirección del Trabajo incurre en una ilegalidad al demorarse más de 30 días y que eso produce un perjuicio para las partes. Produce un perjuicio para el empleador, produce un perjuicio para el trabajador víctima, para el trabajador acusado, y por lo tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso obligó a la Inspección del Trabajo de Valparaíso a investigar. Y esto es bastante obvio, ¿cierto? Cuando la Dirección del Trabajo se está demorando 3, 4, 5 meses, produce perjuicios para todo. Produce perjuicios para el empleador porque lo obliga a tener con medidas de resguardo a los trabajadores, y sabemos que con medidas de resguardo muchas veces no se pueden prestar las labores de manera efectiva. Ya, por lo tanto, hay un perjuicio para el empleador, ¿cierto?, que tiene que seguir pagando remuneración. Hay un perjuicio para la persona que es víctima y que denuncia esto, que lo único que quiere es que la investigación termine luego y se apliquen las sanciones a la persona responsable y no estar 4, 5, 6 meses metida en un proceso. Ya hay también perjuicio para la persona que es acusada, y más aún si fue acusada de manera injusta, como ocurre también muchas veces, ¿cierto? En que esa persona acusada injustamente, lo único que quiere es que la investigación se haga rápido y se declare su inocencia para limpiar su nombre, su buena imagen. Incluso aunque sea culpable, también me imagino que debe querer que el tema se resuelva rápido y si le van a aplicar alguna sanción, aplicar la sanción y corregir. Ya, por lo tanto, este retraso de la ADT que está teniendo, nuevamente lo digo, por falta de recursos, porque no se otorgaron, ¿cierto?, los recursos pertinentes, no se contrataron más funcionarios y se quiso asumir más que lo que se podía asumir, claramente está trayendo un perjuicio a las empresas. ¿Ya? Yo la semana pasada, un cliente, llevamos 2 meses desde que hayamos derivado una denuncia a la ADT, el cliente ya no soportaba más, me dijo, Fernando, por favor, hagamos algo, presentamos un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, y a los 5 días ya teníamos la ADT haciendo, ¿cierto?, la investigación. Es decir, cumplió su objetivo, presentamos el recurso y a los 5 días la ADT está investigando. Pero no es lo ideal, ¿cierto? No nos podemos llenar de recursos de protección para que la ADT haga su trabajo, porque de lo contrario vamos a colapsar el sistema. Pero lamentablemente, de alguna fórmula hay que buscar para que no pasen meses y meses antes que estos temas se investiguen. Esos son los principales temas de actualización de la ley. Como ya les dije, un par de fallos de tribunales respecto del tiempo de demora, estos 4 dictámenes que vimos, y ahora muy disponible obviamente a que veamos dudas, preguntas. Ahí dejo mis datos de contacto como es habitual.
tanto mi LinkedIn como mi Instagram, en ambos subo bastante información de estos temas y voy a estar haciendo varios webinars y también la otra semana un Instagram Live a propósito de la ley Karin, así que ahí también me pueden seguir. Y obviamente agradecer nuevamente a Defontana este espacio, que creo que es súper, súper valioso, Maca, Ezequiel, porque han estado ustedes a la vanguardia, ¿cierto?, conversando estos temas y yo creo que es importante, obviamente, tratarlos y resolver las dudas que existen. Sí, total. Muchas gracias, Fernando. Súper interesante los datos, súper interesante el análisis también, estos como paradigmas que se logran romper con la ley, lo que hablabas tú, por ejemplo, de que se pensaba que en las pymes, ¿cierto?, en las empresas más pequeñas, iban a haber más denuncias porque probablemente no están tan protocolizadas, ¿cierto?, no tienen como los procesos tan mapeados como se espera de una empresa más grande. En lo que yo he podido evidenciar también a través de las distintas instancias donde uno conversa sobre esta ley, también se puede deber a que hay mucha más capacitación, hay mucha más conciencia, las personas están también más preparadas y ahí yo creo que las empresas más pequeñas, más medianas, tienen una tarea súper grande también de poder informar, capacitar, que también es algo que nos exigía, ¿cierto?, esta ley desde el principio, desde sus bases, para que todas las personas estén conscientes también de que tienen el derecho, ¿cierto?, a denunciar y de que obviamente las denuncias sean, ojalá, con el mayor respaldo posible y abriendo en el fondo la conversación a que, y parte de las preguntas que tenemos hoy día para ti son también en base a eso, que cómo sabemos que efectivamente es acoso, cómo podemos identificarlo. Entonces, creo, para ya dar el pase como a la parte de las preguntas, que estamos al debe quizás en la capacitación más allá del concepto, para poder llevarlo a la práctica, para entender cómo aplica en mi empresa. Quizás todas estas generalidades que tiene la ley no nos hacen poder comprender que aunque mi empresa sea más pequeña, ¿cierto?, aunque quizás no tenga un gran equipo de gestión de personas, debo cumplir con la ley de igual forma y las personas en el fondo tienen que estar informadas al respecto. Bueno, como comentábamos al principio, abrimos nosotros un formulario con la inscripción de este webinar para que las personas pudieran enviar sus preguntas a Fernando. Perfecto. Y bueno, hicimos una selección porque llegaron varias, pero vamos a comenzar para ojalá alcanzar a cubrir la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, me gusta esta pregunta porque va como al hueso de lo que estamos conversando y es la siguiente. ¿Consideras que la ley Karin ha generado cambios reales en las culturas organizacionales o sigue siendo vista como una obligación normativa? Es buena la pregunta. Mira, yo creo que, a ver, la ley Karin está generando un cambio cultural. En Chile, lamentablemente, los cambios culturales siempre llegan, o no siempre, pero muchas veces llegan empujados por cambios legales. ¿Ya? A uno le encantaría que estos cambios culturales llegaran porque nos nacen, ¿cierto? Pero muchas veces llegan empujados por cambios legales. Y les quiero poner un par de ejemplos. La ley del tabaco. Tuvo que tener una ley que nos prohibiera fumar en prácticamente todos lados para que hoy día exista una cultura de no fumar, ¿cierto? En lugares públicos, lugares cerrados. Yo me recuerdo hace años atrás, muchos años atrás, en Chile se fumaba en todos lados. Se fumaba en los colegios. Yo tenía profesores que fumaban en la sala de clase. Se fumaba en los hospitales, se fumaba en los cines, se fumaba hasta en los aviones se fumaba. Hoy día, si alguien prendiera un cigarrillo en una reunión privada, en una reunión, en una sala, todos lo miraríamos con cara de esta persona una falta de respeto, una desubicada. ¿Por qué? Porque generamos el cambio cultural, pero fue una ley que nos empujó. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, la ley de inclusión. ¿Cuántos años llevamos hablando de inclusión en Chile? ¿50 años? ¿Cuántos años existe la Teletón? ¿50 años? ¿40 y tantos años? Pero tuvimos que tener una ley que obligara a la empresa a incorporar personas con discapacidad para que generáramos ese cambio cultural y hoy día sea parte del ADN. Con la ley Karin va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que es muy pronto decir se generó el cambio cultural, pero se han ido haciendo cambios. O sea, bromas, chistes que antes se hacían en las organizaciones, hoy día casi no se hacen, ¿cierto? O se hacen menos. Nos pasó también en su momento con la ley de acoso callejero, ¿cierto? Que la ley del piropo. Uno antes, no en mi caso, evidentemente, ¿cierto? Pero pasaban, ¿cierto? Mujeres principalmente afuera de construcciones y se escuchaba una sarta de piropos por parte de los maestros, desde algunos piropos más elegantes a otros absolutamente groseros, ¿cierto? Hoy día eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hoy día la ley sanciona. Y sanciona no solo al que dice el piropo, sanciona a la empresa.
Por lo tanto, el cambio cultural va a ir ocurriendo. Yo creo que esta ley apunta en ese sentido, pero también importante, Maca, hay que aplicarla bien. Porque si la aplicamos mal y denunciamos cualquier cosa y abusamos de la ley, al final va a ser una mala experiencia. Sí, total. Súper de acuerdo con eso y de hecho me ha pasado que yo también tengo harta participación de repente en charlas, en artículos, en cosas así relacionadas a la ley Karin y la mayoría de los comentarios son atacando la ley, siempre. Siempre Sí. es como, oh, esta ley es súper mala, ahora no se puede hacer nada, ahora nadie puede mirar y no es eso. En realidad la ley va a aportar, cuando logremos este cambio cultural que dices tú, va a lograr que todos trabajemos en condiciones que obviamente corresponden a una relación laboral, con respeto, ¿cierto? Con empatía, respetando, ¿cierto? Los límites, comunicándonos de manera correcta y dejando de normalizar conductas que lamentablemente en los ambientes laborales en Chile están muy normalizadas, tanto de parte de los colaboradores como de los líderes, y que no deberían ser. Y eso es algo también que ha ocurrido con esta ley y que pasó mucho al principio, Fernando, no sé si te acuerdas, que se pensaba que todos los que teníamos personas a cargo, todos los líderes, éramos como los que más íbamos a sufrir. Pero los líderes también tenemos el derecho a denunciar. También podemos levantar la mano cuando sufrimos el acoso de un colaborador. Y esa mirada creo que es algo que tampoco le hemos hecho tanta justicia del lado de los que entregamos la información, sino que se piensa básicamente que todas las personas que tienen algún cargo de jefatura, de liderazgo, de supervisión, son como los que están siendo juzgados en cierta medida y en realidad no es así, en realidad es cualquier persona dentro de la organización. Sí, esta ley es 360, es decir, el acoso es 360, puede ser de subordinado a jefe, de jefe a subordinado, entre pares, y este 360 también en género, de hombre a hombre, de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer, diversidades sexuales, es decir, aplica para todos. Correcto. Ya, vamos, entonces, otra pregunta, Fernando, que también se repite mucho en estas instancias es, ¿cuáles son las acciones que puede tomar una jefatura, ¿cierto? Un supervisor cuando necesita llamar la atención de un trabajador, el trabajador no está haciendo su trabajo de manera correcta, obviamente teniendo en el contexto de que se está hablando con él de manera respetuosa, se le está indicando cuál fue su error y de manera constructiva, y cómo evitamos o qué medidas podemos tomar para que este trabajador no transforme eso en una denuncia por ley Karin. Sí, pues a eso hablaba yo recién hace un rato, Maca, con el tema de evitar el abuso, ¿cierto? Si un trabajador no está haciendo la pega, lo que corresponde es que la jefatura le llame la atención y lo corrija, y eso es evidente, ¿ya? Pero obviamente, para que esto no sea ley Karin, tiene que hacerse de manera respetuosa. O sea, si yo al trabajador le digo en buenos términos, oye, esto está mal, esto tienes que corregirlo, eso no es por ningún motivo ley Karin. Ahora, si yo voy con un trabajador, lo grito, lo expongo en público, lo publico en las redes sociales de la empresa que el trabajador no hizo su labor, evidentemente ahí hay una situación que es distinta, ¿cierto? Y que hay una situación de vulneración, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que esto se haga de manera respetuosa, cumpliendo con los protocolos internos que tienen las organizaciones, no hay ningún problema, ¿ya? Y ahí siempre, obviamente, las empresas yo siempre recomiendo, protéjanse, dejen estos respaldos por escrito, cuando tengan estas reuniones de feedback, ojalá que haya más de una persona en la reunión, esto que antes se usaba mucho, que la reunión uno a uno, cuando antes decía, es mejor por la privacidad, hoy día no es tan aconsejable el uno a uno, siempre que es bueno que haya otra persona más que pueda también servir de testigo el día de mañana ante cualquier cosa, así que, nada, es importante aclarar que el hecho de no hacer el trabajo, el hecho de que un trabajador cometa una falta y que su empleador lo corrija de manera respetuosa y obviamente cumpliendo con todos los procedimientos y protocolos, por ningún caso es constitutivo de ley Karin. Y eso es importante hacerlo ver. Ahora, ¿hay casos de trabajadores que han denunciado esto como ley Karin? Sí, y ahí voy yo a los abusos que hay muchas veces de la norma y por eso que para muchas personas esta ley a veces no es buena, ¿cierto? Porque se ha caído en esos abusos y por eso que para que esta ley sea buena o sea mala va a depender del uso que le demos y eso es responsabilidad de todos quienes formamos parte del ecosistema. Perfecto. Fernando, y ahí solo para hacer la distinción, la diferencia, cuando hablamos en el fondo de no caer en el abuso, también podemos de alguna manera identificar como abuso cuando quizás, como dices tú, el tono es respetuoso, no hay violencia física, no me están gritando ni me están exponiendo, pero lo que me están diciendo en el fondo sí es quizás un insulto o poner en duda mis capacidades o en el fondo cuando se disfraza un poco el maltrato, ¿cierto?, de un feedback constructivo. ¿Eso también nosotros lo podemos como levantar la mano como ley Karin o tiene que ser con estas condiciones como de abuso que dices tú?
No, cuando yo digo, cuando yo digo evitemos el abuso de denunciar cualquier cosa, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, ¿qué es lo que va a ser maltrato? Lo que los tribunales han dicho históricamente, ¿cierto? Maltrato es cuando yo le falto el respeto al trabajador, cuando yo lo denigro, cuando yo lo menoscabo, cuando yo lo humillo, ¿ya? Pero el llamarle la atención de manera respetuosa, el corregirlo, el decirle que algo no se hizo y que tiene que hacerlo, el ponerle plazo, eso tampoco es acoso laboral, ¿ya? Y por lo tanto, a eso yo voy. Cuando digo evitemos el abuso de denunciar cualquier cosa. Porque si denunciamos cualquier cosa, al final lo que estamos haciendo es hacerle un daño a la ley. Y ojo, cuando yo hoy día denuncio cualquier cosa, me expongo a que a mí mañana me denuncien por cualquier cosa también. Exacto, tal cual. Ya, vamos. En caso de la denuncia por violencia laboral ejercida por un tercero, ya un cliente, un proveedor, ¿cierto? ¿Cómo aplica en la práctica la ley Carin? ¿Quién se hace cargo de la gestión de esa denuncia? ¿La empresa del denunciante, del que sufre el acto de violencia, o la empresa a la cual pertenece este tercero? Lo que pasa es que sí, es buena la pregunta porque el tercero puede ser un tercero relacionado con el cual yo tenga una relación comercial, por ejemplo, contratista. Claro. Y en ese caso van a haber dos investigaciones seguramente. La investigación de la empresa de la víctima para tomar medidas de resguardo, etcétera, y la investigación de la empresa del denunciado, ¿cierto? Para, por ejemplo, aplicar sanciones. Pero puede ser que este tercero no tenga una relación de empresa, ¿cierto? O contratista. Por ejemplo, estoy pensando y puse de ejemplo hace un ratito un apoderado de un colegio, ¿ya? Claro. Entonces ahí quien tiene que tomar la medida evidentemente es el colegio. El colegio tiene que tomar medidas para evitar hechos de violencia tercero. Ahora, hay que ser realista también. Hay ciertas medidas que puedo tomar y otras cosas que escapan de mis facultades, ¿cierto? Y por eso fue tan criticado. Tú te vas a acordar, Maca, y a lo mejor la gente que nos está acompañando también. A comienzo del año pasado, o sea, a mediados del año pasado, cuando esta ley entró en vigencia recién, la Dirección del Trabajo clausuró una farmacia. Y clausuró una farmacia que había sido entrada a robar por una turba de 10 u 11 delincuentes. Y dijo aquí, se infraccionó la ley Carin por violencia en el trabajo. Y la verdad es que parecía bastante absurdo, ¿cierto? Que ese empleador, que era una farmacia, que si no me equivoco estaba, no sé si en la comuna de Cerrillo o en la comuna de La Cisterna, ¿qué medida puede tomar un empleador ante una turba de 11 delincuentes? Si es un tema de seguridad pública. No culpemos y no le hagamos responsable a las empresas de los problemas de seguridad pública que tiene nuestro país, ¿cierto? Que son bastantes. Entonces, fue bien criticada esa sanción de la Dirección de Trabajo que tuvo 3 días cerrada esa farmacia por infracción de la ley Carin. Y de ahí yo creo que hubo un cambio de criterio. La DT se dieron cuenta que se habían pasado varios pueblos y eso se corrigió, ¿ya? Entonces, el empleador tiene que tomar medidas, pero evidentemente medidas que estén a su alcance, ¿ya? Claro, dentro de su competencia. Dentro de sus facultades. O sea, el empleador no tiene el auxilio, la facultad de la fuerza pública en nuestro país. Pues eso es propio y exclusivo del Estado, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo presente también. Perfecto. Ya, tenemos otra pregunta que también se repite bastante y es relacionada a las medidas de resguardo. Ya en algún momento, en algunos webinars, en algunas charlas se dio a entender que una primera medida de resguardo válida era la separación del espacio físico de las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa no tiene la opción de hacer teletrabajo y las personas trabajan dentro de la misma oficina, del mismo lugar? ¿Qué otra medida podemos tomar? Es difícil. Yo un problema que existe en la realidad y me toca verlo con clientes que son empresas pequeñas muchas veces, que trabajan todo en un ambiente de trabajo y que es un ambiente que no, es un oficio, un trabajo que no permite teletrabajo, y eso también es cierto. No todos los trabajos en Chile permiten teletrabajo. ¿Y qué? ¿Voy a mandar a esa persona a la casa pagándole remuneración y no haciendo nada? Tampoco es justo, ¿cierto? Para ese empleador, especialmente pyme, que le cuesta y que en el fondo no puede pagar una remuneración por no hacer nada. Yo creo que ahí las medidas de resguardo van asociadas más bien a, más que compartir el espacio físico, que a veces evidentemente un salón, un lugar donde comparten, el que, por ejemplo, no tengan que trabajar juntos en proyectos determinados, en que no tengan que asistir justo a las mismas reuniones. Yo creo que hay medidas de resguardo que se pueden tomar cuando el espacio físico no permite, ¿cierto?, que una persona esté en otro lado, porque también hay que ser realista. No todas las empresas, a veces cuando se crean estas leyes o se sacan estos dictámenes, se cree que todas las empresas son grandes empresas o medianas empresas que tienen 40 oficinas, 10 instalaciones, y la realidad de muchas empresas y de muchas pymes que arriendan a veces incluso un cowork para trabajar, ¿cierto? Entonces hay que pensar en eso también, sí, hay que pensar en la realidad, y por eso cuando estas cosas se hacen a veces desde el escritorio, y yo siempre digo, a veces se nota que hay algunos que crean estas leyes, pero nunca han estado ni en un sindicato ni en una empresa,
es distinto. Por eso que yo llamo a tener criterio y a la Inspección del Trabajo a que tenga criterio cuando fiscalizan las medidas de resguardo. Porque tampoco es justo que la Inspección del Trabajo le pida a una pyme que si no puede el trabajador hacer teletrabajo, le diga no, y lo ha hecho, y me parece que es absolutamente legal. Decirle no, mándelo para su casa y páguele igual el sueldo aunque no trabaje. Eso me parece que atenta contra el derecho de propiedad de ese empleador de pagar una remuneración por una no prestación de servicio. Exacto. Por lo demás, por una investigación que ni siquiera sabemos si es cierto o no. Entonces, hay que tener Ese cuidado. es el tema también, que el simple hecho de la denuncia no asegura que finalmente se esté haciendo válida esa situación de acoso. Ahí también mencionar, solo como para complementar un poco, Fernando, que también lo hemos comentado en otras instancias, el teletrabajo no siempre es la primera opción, o no debería ser siempre la primera opción, y muchas veces estamos cayendo en el error de mandar a la víctima para la casa. Sí. Y muchas veces esa víctima no quiere irse a su casa, esa víctima quiere seguir como con su realidad, con su vida cotidiana en el trabajo, y quizás mandándola para la casa la estamos perjudicando más que ayudando. Entonces, ¿pueden ser las medidas de resguardo como de común acuerdo entre las partes o el empleador las define? No, la define el empleador, pero es importante, ojo a eso, cuando yo defino medidas de resguardo y separación, no necesariamente tengo que mandar a la víctima. Es más, desde una perspectiva de género, incluso hay algunos que han planteado que quien tiene que ser enviado, por así decirlo, fuera, separado, es el acosador, ¿ya? Porque de lo contrario, alguno podría plantear que esa víctima se le está revictimizando, porque por una parte se le acosó y por otro lado, además, yo la estoy separando de funciones. Por lo tanto, ojo con eso. Ya cuando se habla de medidas de resguardo y de separación de funciones, no necesariamente quiere decir que la víctima es la que tiene que ser separada. Puede ser separado también el supuesto, y digo supuesto porque hay que probarlo, acosador, ¿cierto? O victimario. Así que eso es importante tenerlo presente. Súper. Fernando, ¿y cuál es bueno, entendemos que hay una diferencia importante, ¿cierto?, entre el acoso laboral y el incumplimiento de contrato. Ya entendemos que el acoso en el fondo cae en denigrar a la persona, en la violencia y en otros actos, y el incumplimiento de contrato básicamente no se cumplen los términos de este contrato de prestación de servicios. Sin embargo, ¿cómo identificamos esa diferencia? Y si ocurren ambas cosas, ¿qué denunciamos primero? No, a ver, es que si hay un caso de acoso que cae por ley Carin, yo tengo que denunciarlo por ley Carin. Y dentro de las sanciones de la ley Carin se puede aplicar un despido eventualmente por acoso sexual o acoso laboral y eventualmente también por incumplimiento oral del contrato. ¿Ya? Puede haber más de una causal de despido, ¿ya? Y por tanto no es incompatible ambas causales, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo presente, pero el procedimiento que existe para investigar estos temas es por ley Carin. Si hay un incumplimiento del contrato, ya eso puede correr por otra línea, pero si son ambos conjuntos, no hay ningún problema que se investiguen, ¿cierto? Y eventualmente se aplica sanción por ambas causales. Por ambas, perfecto. Ya, otra pregunta que nosotros en De Fontana al menos se nos repite bastante. ¿Qué pasa si tengo una microempresa? Somos 5 personas, 4 personas, 6 personas. ¿Nos aplica igual la ley Carin? Sí, aplica igual. Piensen que, a ver, y aquí muchas veces esto se desconoce, porque algunos me dicen que no tengo reglamento interno, pero es que la ley distingue, o más que la ley, los dictámenes de la ET, entre el reglamento interno y la segunda parte, que es la de orden, reglamento interno de orden y la parte de higiene y seguridad. La parte de reglamento interno de orden se requiere que la empresa tenga 10 o más trabajadores, pero la parte de higiene y seguridad basta tener un trabajador. Y por lo tanto, aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores igual tienen que tener una regulación de higiene y seguridad, y ahí entran también los temas de ley Carin. De hecho, lo dice específicamente algunos de los dictámenes que esto aplica también para empresas de menos de 10 trabajadores. Perfecto. Súper clarito. Ya. ¿Existe o va a existir algún registro para validar si un postulante a mi empresa está denunciado anteriormente por ley Carin? No hay un registro de condenados por ley Carin, ya, porque se estimaría que eso atenta contra la libertad de trabajo. Y por lo tanto no hay un registro público ni privado, espero, de personas que han sido condenadas por ley Carin. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de pruebas son válidas? Como dices tú, cuando estamos en una reunión 1 a 1, cuando no hay testigos, más allá de la palabra de una persona contra la otra. ¿Qué medios de prueba podemos utilizar en una denuncia por ley Carin? Hoy día prácticamente cualquier medio de prueba, testigos, WhatsApp, audios, algunos incluso grabaciones. Ya yo ahí tengo mis reparos, ¿cierto? Hay gente que graba conversaciones. El Código Penal sanciona la grabación de conversaciones privadas sin consentimiento como un delito, pero hemos visto que los tribunales laborales la acogen como prueba, entonces bastante contradictorio. ¿Ya? Pero hoy día prácticamente cualquier cosa puede ser prueba en un procedimiento de ley Carin, ¿ya?
no solo el testigo, ¿cierto? Sino que también, oye, mensajes por redes sociales. Uno ve a veces mensajes por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. También Claro. puede ser prueba de ley Karen. Sí. Perfecto. Fernando, ya para ir terminando nos quedan un par de preguntas. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia por ley Karin y una de las partes tiene contrato temporal? ¿Se debe extender el No, plazo del contrato? no, la investigación no otorga fuero ni extensión de contrato. La investigación continúa, pero el contrato termina en la fecha que está establecido. Y ahí lo que aplica en la práctica, supongamos que estamos en ese caso, no podemos aplicar, digamos, las medidas, ¿no? Porque el contrato ya termina. O sea, después que ya terminó el contrato, no, pues, dependiendo. Si la víctima era la que tenía un contrato a plazo fijo, bueno, ya no va a poder seguir aplicando medidas de resguardo, bueno, ni con la víctima ni con el Claro. victimario, por así decirlo. Pero no hay una extensión del plazo del contrato por el solo hecho de la denuncia. Y está bien que no sé que sea así, porque imagínate de lo contrario, yo tengo un contrato a plazo fijo, se me va a vencer el plazo fijo, presento una denuncia con tal de extenderlo, ¿ya? Entonces, sabemos que esas malas prácticas lamentablemente se dan, por lo tanto, no hay una extensión ni fuero por el solo hecho de la denuncia. Perfecto. Y Fernando, tú que, bueno, estuviste como en toda esta fase previa de la ley y que tienes ahí bastante información al respecto, ¿existe o se conversó en algún momento de algún medio de fiscalización para regular los contenidos de capacitación? Lo que hablábamos de antes, muchas empresas dicen como yo ya Sí. hice la capacitación, ya entregué los contenidos, pero no estamos regulando esa capacitación hoy día, ¿no? No está regulado. Tienes una capacitación, obviamente, que tú lo decías muy bien, que no solo explique lo teórico, sino que también explique lo práctico. Y por eso que es tan importante instancias como esta de capacitar, ¿ya? De manera práctica, de manera concreta. Yo aquí aprovecho para pasar un aviso comercial, voy a aprovechar. Dale. A mí me tocó y yo creé, bueno, conjunto con otras personas, un videojuego de capacitación en ley Karen. Así que ahí a quienes les interese me pueden escribir por interno, ya sea por Instagram o por LinkedIn. Y un videojuego que tiene la gracia que tú te vas capacitando y lo respondo a propósito de tu pregunta, jugando, con casos, con ejemplos, con personajes, con diálogo. Entonces, la capacitación no es solo un marco teórico, tú tienes que ponerle ejemplo, porque tú lo decías muy bien hace un rato. ¿Qué es ley Karen? ¿Qué es acoso? ¿Qué no es acoso? Así que, nada, yo creo que las empresas han hecho la pega y han capacitado, y han capacitado a los trabajadores, pero creo que falta la segunda patita, que es bajar la capacitación a un nivel más práctico, ¿ya? Yo creo que ahí nos estamos topando y al final a la empresa le rebota, porque si la capacitación no es práctica, los trabajadores denuncian cualquier cosa y la empresa se llena de denuncias y al final termina siendo un problema para la propia empresa. Tal cual. Yo creo ahí, como decía antes, Fernando, que quizás tenemos como esa deuda pendiente con esta legislación en términos de capacitación, en términos de también, como dices tú, no hacerlo solo desde el papel, sino que pensar en la persona que lo tiene que llevar a la práctica después, que creo que es lo que más ha estado afectando. Claramente las personas no van a ver el beneficio ni el impacto de la ley cuando para ellos se traduce en que es un costo, en que es difícil, en que no lo entiendo. Nosotros lo vemos mucho también acá en De Fontana con nuestros clientes que por las conversaciones que hemos tenido y cuesta mucho llevarlo a la práctica, cuesta mucho entender una nueva legislación si es que nadie además me lo ha explicado. Yo sé que las leyes no se interpretan, son o no son en el fondo, pero cuando uno lee la ley desde la perspectiva de una persona que está encargada de recursos humanos o de alguien que en el fondo no es experto en leyes, también cuesta entender esa normativa. Entonces, creo ahí que tenemos como harto paño que cortar, como se dice, respecto a la capacitación, porque a pesar de que muchas empresas ya declaran haberlo cumplido, nosotros acá en De Fontana hicimos un estudio respecto a cómo se lleva a la práctica la ley Karen y nos dimos cuenta que los protocolos están escritos para cumplir con la ley, pero no están aplicados tampoco. Totalmente, no, yo creo que falta mucho capacitar y por eso que todas las herramientas que aparezcan, que permitan una capacitación, yo mencionaba esto de los videojuegos, ¿cierto? Pero que permitan una capacitación más concreta, más moderna, más innovadora y que las personas de verdad entiendan el contenido, yo creo que hay que apuntar a eso. Oye, quiero aprovechar a responder, había una pregunta por ahí en el chat de Sofía San Martín, que pregunta qué significa subcotizar. Subcotizar quiere decir que yo cotizo por menos de lo que corresponde, es decir, el trabajador tiene una remuneración, por ejemplo, de 600, pero le cotizo por 500. Ya eso quiere decir subcotizar. Perfecto. Estaba viendo, además, Fernando, que ya respondimos todas las preguntas. Hay algunas otras, pero la verdad es que ya se nos acabó el tiempo.
Voy a invitar de nuevo aquí a que nos acompañe Ezequiel para poder finalizar la instancia. Yo personalmente, Fernando, te agradezco mucho la orientación que nos estás dando. Este espacio creo que fue lo que muchas empresas también estaban esperando, que podamos responder casos reales, que podamos entender cómo funciona en la práctica y que además de todo este gran periodo de capacitación que tuvimos al principio respecto a la ley, poder entender cómo nos afecta en el día a día. Así que muchas gracias. Ahí sí. Ahí De sí. nuevo, volvimos. Yo dije, nos sacó, oye, no nos dejó ni Sí, despedirnos. no nos dejó de pedirnos. No, hay un fallo. Sí, oye, no, yo solo para terminar, ahí ustedes después, los dueños de casa, cierran. Yo solo agradecer nuevamente a De Fontana esta invitación. Como les hablábamos un ratito, yo creo que el tercer o cuarto webinar que hacemos, ¿cierto?, en el último año, todos con muy buena convocatoria. Agradecerle a la gente ahí sus comentarios. Yo voy viendo algunos comentarios que me van llegando aquí por el LinkedIn. Agradecerle y nada, yo creo que instancias como estas son súper valiosas para aterrizar estos temas, para conversarlos. Así que nada, pues agradecer a De Fontana el trabajo que hacen, pues yo creo que es bien importante. Así que eso. Muchas gracias, Fernando. Ya, que estén muy bien, que tengan buen término de semana a todos. Dale, gracias. Chao. Vale, gracias. Bueno, entonces, Maca, nos despedimos de la gente, que puedan estar atentos a nuestras redes sociales. También leí muchas preguntas acerca de dónde iba a quedar este webinar. Lo vamos a hacer llegar a los correos que se inscribieron, y además también va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube de Fontana Ecosistema Digital, también en nuestras plataformas. Así que eso, muchas gracias a todos, muchas gracias Maca, gracias Fernando, toda la gente que se inscribió, que puedan volver a ver este webinar. Vamos a seguir desarrollando más instancias como estas, de nuevas leyes que puedan salir, actualizaciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Así que eso. Vale, gracias Exe, gracias a todos, que estén súper bien. Chao, chao. Chao.